Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de la última, que es lo que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe. Mandó un mensaje donde recomienda al régimen de Gustavo Petro que por favor se abstenga de hacer negocios de petróleo con Venezuela. Sí, y te voy a explicar por qué. Obviamente a muchos no les gusta, pero yo le voy a explicar por qué. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y selecciones la opción todas. Me gustaría también pedirte que me sigas en mi cuenta de TikTok como @filósofo777USA. Y finalmente, si estás teniendo problemas emocionales, si estás teniendo problemas de parejas, si tu relación pende de un hilo, te puedo ayudar. Bien, en la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar un enlace. Ve hasta allí y te explico. ¿Ok? Bien, entramos en materia y resulta, pasa y acontece de que todo comenzó por un anuncio que dio la jefa de la cartera de Minas y Energía en Colombia, Irene Vélez, relacionando de que el gobierno de Gustavo Petro no va a firmar nuevos contratos para la exploración y producción de gas. O sea, van a despedir todo ese gentío. Todo ese anuncio generó mucho revuelo. Es decir, Colombia va a parar a Ecopetrol para que no explote, para que no saque más gas, no saque más petróleo, no saque nada más, que lo deje quietico así porque Colombia no va a depender de eso, ¿ok? Más que todo enfocado al problema del gas. La ministra dijo también en esa afirmación que en caso de que hubiese desabastecimiento del producto, la posibilidad más cercana que tenía era importarlo desde Venezuela. Automáticamente lo afirmado por Irene Vélez generó mucha confusión y varias interpretaciones, inclusive dentro de la misma bancada del gobierno de Petro. Debido a ello, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, aclaró que esto sería una posibilidad y no un hecho, pues lo que se espera es que la nación se encuentre en capacidad de tener sus propias fuentes de energía. Pese a los esfuerzos de los ministerios por aclarar este tema, la confusión aún continúa. Sí, porque hay gente que dice que van a cerrar totalmente Ecopetrol y otros dicen que solamente van a cerrar un ala, una parte, donde van a dejar de producir ciertas cosas, como es el caso del gas, pero que otras cosas sí seguirían trabajando 100%. Bueno, todo este revuelo está generado porque Petro en su campaña dijo que él quería hacer que Colombia no fuera dependiente del petróleo. Ok. Distintas figuras han señalado sus inquietudes. Uno de ellos, que fue el primero en reaccionar, en ponerse las pilas como siempre, fue el que yo considero el mejor presidente de Colombia, el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien enfatizó en diversas preocupaciones por la dependencia de combustibles de Colombia con Venezuela. El expresidente Álvaro Uribe trinó en horas de la mañana un comunicado donde mencionó el riesgo de depender de la energía, puso como de ejemplo a Europa y la situación que ha venido afrontando este año debido al conflicto entre el país de la R con el país de la U. Primero tocó el punto de la energía europea. Dijo lo siguiente: Europa avaló el gas como energía verde de transición. Por años ellos aplazaron el desarrollo de fuentes de energía propias y crearon una dependencia del gas del país de la R. Hoy han tenido que volver a encender las plantas que funcionan con carbón contaminante. Por el contrario, Estados Unidos logró plena autosuficiencia con las fuentes de gas no convencional que emiten mucho menos carbono que todas las demás fuentes fósiles. ¿Sí? ¿Qué quiso decir Uribe en este trino a la gente? Bueno, lo que está pasando en Europa, donde algunos países dejaron de producir su propio gas
y pasaron a depender del país de la R. ¿Qué pasó con toda esa maquinaria? Bueno, esa maquinaria se quedó obsoleta, esa maquinaria nunca la actualizaron. Imagínate, trabajan a base de carbón contaminante. Usted sabe lo que es prender el carbón y movilizar el carbón para que éste genere hacia el estilo de los ferrocarriles de carbón. Imagínese eso. Ahora entonces tuvieron que volver a meterse al carbón, mientras que da el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos nunca paró el proceso, al contrario, se fue actualizando y hoy en día utiliza un tipo de fuente no convencional, pero que no contamina. ¿Ok? A eso se refiere él. Si de repente tiran los trastes para producir gas en Colombia, no sea que dentro de unos años lo vaya a necesitar y entonces tengan que retroceder. Ese es el significado del primer trino. Pero el que nos interesa más que todo es el segundo. Uribe indicó que en su gobierno se desarrolló un convenio cuando vivía el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila, Hugo Chávez. Cuando este era mandatario, dice que pese a las diferencias ideológicas, el Centro Democrático indicó que hubo incumplimiento con el chavismo porque no le cumplió con la cantidad de gas ni con la importación de gas de Venezuela. Dijo lo siguiente: cuando con el presidente Chávez firmamos el contrato de venta de gas a Venezuela, la mayor contraprestación era el suministro a Colombia después del 2012. Esto no se dio, no sabemos cuántas razones hubo, pero es claro que existen problemas del gasoducto y de las ubicaciones de los pozos. En efecto, la mayor parte de las reservas de Venezuela se encuentran en el oriente del país y al parecer todavía no hay infraestructura para poder traerlas al occidente, frontera con Colombia. ¿Qué tal? Pareciera que Uribe conoce mejor Venezuela que el mismo Nicolás Maduro, ¿no? El mandatario mencionó que respecto al fracking, es la ruptura que se hace en ciertas áreas de la exploración, dice, ellos han podido evidenciar proyectos positivos que podrían dar un buen indicio de este tipo de exploración en el país. Entendemos y compartimos las preocupaciones por el fracking, pero los proyectos pilotos darían una información sobre las realidades de riesgo de nuestro país, que de poder suspender aumentarían a más de 35 años las reservas de gas natural. Ecopetrol ha informado positivamente sobre su proyecto de fracking, es decir, de nuevas exploraciones. Se debe recordar que la idea de campaña del pacto histórico, venía altamente cargada de un componente ambiental y que aseguraba desde un inicio la transición a energías limpias. Precisamente en una de las intervenciones realizadas por la ministra de Minas y Energía, Irene Velázquez, puntualizó: estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso político y esa posición de que en Colombia no entra la técnica del fracking y las técnicas de los yacimientos no convencionales. No es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental. Bien, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que esta gente quiere? Esta gente definitivamente es como loca, ¿vale? Esta gente quiere supuestamente traer más energía, pero sin necesidad de hacer exploraciones ni rompimientos de suelo y subsuelo, ¿sí? No les interesa. ¿Por qué? Porque eso va a afectar el medio ambiente, pero cualquier problema le pedimos a Venezuela. Y por otro lado, Uribe le recuerda y dice: a mí Chávez me incumplió. Debe ser, no sé, ya en el 2012 empezó a incumplir. O sea que ya en el 2012 se estaba empezando a sentir el efecto sobre PDVSA. Digo que a partir del 2012 empezaron como a fraccionarse, y el problema más grande es que para trasladar el gas
desde Oriente hasta la frontera, aquí en el Táchira, no hay un acceso a un gasoducto continuo y por consiguiente no se podía pasar a Colombia, tenían que moverlo era con camiones, con gandolas, y ahí está la cosa. Genera más gasto. Bueno, el caso es que Uribe reaccionó y le dice a Petro, no inventes, te lo recomiendo, no inventes. ¿Por qué? Porque más que todo el punto yo creo que le dijo fue porque Venezuela incumple los compromisos. Venezuela no tiene, el régimen de Venezuela no tiene palabra, no tiene... Dime qué piensas. De verdad que el tema es bastante preocupante porque, imagínate, Petro desde ya diciéndole a Colombia que va a empezar a desprenderse de eso, o sea que vamos a ver después a los colombianos buscando gas. No sea tan loco. Bueno, me despido y me despido con la frase del día. Dice lo siguiente: aguanta el proceso sin cuestionar a Dios, porque no sabes para qué nivel de bendición es que te está preparando. Y es que cuando Dios quiere ascenderte de rango, te pone en pruebas y coloca pruebas y permite pruebas. Eso es al igual que como en la vida militar, eso que si vas a ascender de nivel, si vas a ir a ascender hacia la gloria, hacia otro nivel, Dios te va a permitir etapas en la vida donde viene todo eso, lo que es el sufrir, las diferencias, las lágrimas, la tormenta, la soledad, el desierto. Y no cuestiones a Dios. No cuestiones a Dios porque ese sí es tu peor error, ya que Él es la salida de los problemas y los conflictos. Él es el que te va a ayudar a enmendar incluso tus propios errores que te llevaron a la situación donde estás. Él es el que está ahí para ayudarte. Y si te pones en su contra, oye, definitivamente que hay que volver a nacer. Me despido. Un abrazo rompecostilla. Lo quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. No olvides seguirme en TikTok, @filósofo777USA. Y si tú o algún conocido tuyo está pasando por problemas familiares y han pensado en separarse, ahí te dejo un recurso muy interesante. Dale, descripción y primer comentario.